Tocamos puerta en otra. Quiero que chequen cómo está súper, pero súper ordenada. Chequen su escobita, su recogedor. Como aquí, dentro de todo, se mantiene, al menos por lo que hemos visto, ordenado, limpio y con necesidades básicas sanitarias. Se habla sobre la situación de las personas sin hogar en Japón, los llamados homeless o vagabundos. Este país presume de ser uno de los países con un menor porcentaje de personas sin hogar en todo el planeta, rondando en menos del 0.1% de su población total. Los reportes oficiales dicen que son de 5,000 a menos de 10,000 personas en todas las tierras niponas que entran dentro de esta estadística, aunque muchos afirman que esto no es verdadero y el número podría ser mucho más alto, pues la definición de personas sin hogar varía aquí y puede llegar a ser muy diferente que en otros países. Hoy nos hemos adentrado por las afueras de Tokio, a un costado del río Tama, en donde se reporta que hay cientos de personas viviendo en situación de calle. Y sí, en efecto, es más que evidente, ves muchísimas casas improvisadas, campamentos que no se ven para nada nuevos, personas que claramente llevan años viviendo así y que sobreviven en su mayoría de recolectar basura u oficios similares. Vamos a intentar caminar por acá a ver si algunas personas quieren platicar con nosotros, dejarnos documentar sus casas, su estilo de vida. Realmente no hay un plan para esto, estamos aventurándonos a ver con qué nos encontramos. Les presento a mi amigo el buen Kai, él es quien nos va a ayudar a hacer plática en esta ocasión porque habla muy bien japonés. Pues venga, aventurémonos, vamos a darle. Apenas empezamos a caminar, empezamos a ver unas cuantas casas improvisadas, unas tiendas de campaña. Y conocimos a un señor que se llama Koji, que súper amable nos dijo, a ver, yo no estoy en situación de calle, pero vivo por acá, entonces les puedo enseñar más o menos dónde están, quiénes son. Pues nos encontramos rastros de vida claramente humana aquí. Estas son casas como de gato o de perro. De hecho, incluso echamos ojo en una de estas y hay alimento de perrito adentro y todo. Entonces, aquí pues debe de tener sus mascotas la persona. Es bien curioso encontrarse con este tipo de viviendas y junto así un campo de béisbol súper bien cuidado, ¿no? Perfecto. Tenemos el contraste, ¿no? Ahí de los edificios altísimos, modernos, la casa acá. Y la gente, les digo, ahí ven, haciendo ejercicio, ¿no? Pasando un lindo día soleado en el parque. Ahora vamos a entrarnos para acá, que acá sí que se ve que hay más viviendas. Logramos entablar conversación con un par de señores ya que viven aquí, a un costado del río, y nos platicaron que aproximadamente en esta zona vivirán unas 15 a 20 personas, aunque el número puede llegar a variar, sobre todo en el verano, porque, y esto está durísimo, está tristísimo, a muchas personas les dan golpes de calor. Y es que sí, justo ahorita el clima está calientísimo. Les estoy hablando de que estamos tal vez a 30 grados, 35 sin exagerar. Entonces estar en esas condiciones, en esas casas, y considerando también que la mayoría de las personas aquí son personas de edad avanzada, ya de la tercera edad, pues por supuesto que sufren mucho de esta condición y algunos de ellos actualmente están en el hospital siendo atendidos. Más perturbador se tornó cuando nos platicaron que alrededor de 5 personas al año mueren por golpes de calor. Y esto nada más a lo largo del río, que a ver, si consideramos todo el largo del río, serán tal vez cientos personas que viven en estas condiciones. Porque sí, sin exagerar, te encuentras una casita de estas cada 10 metros, cada 15 metros, una tras otra, tal vez alguna esté habitada, tal vez otra no, pero ahí están las muestras de vida humana. Nos platicaron que la mayoría de las personas que viven aquí trabajan recolectando basura. En números crudos nos dijeron que, por ejemplo, cada 10 kilos de latas que se recolectan se pueden llegar a vender en aproximadamente 2,300 yenes, que al cambio de hoy vendrían siendo como unos $15, algo por ahí. Nos encontramos con otra casa, aquí no está el dueño o dueña, y tiene toda una operación aquí, tiene muchísimas latas, una de bicicletas, vean, impresionante. Acá varios paraguas, claro, pues todo esto lo ha de ir recolectando por la calle, ¿no? Lo almacena aquí y posteriormente lo vende. Curiosamente aquí esta persona agarró uno de los letreros que ponen a lo largo del río que dicen como tierra del gobierno, aquí no se puede hacer nada, y lo usó muy rebeldemente como su reja,
como su puerta. Aquí esta persona tiene su letrero que vean, dice algo así como centro de carga de baterías, ok, podemos ver que aquí tiene unas baterías. Y de igual manera, vean, aquí dice Amazon Combini, vaya, básicamente indicándole a los repartidores de Amazon o de las Combini, de las tienditas, que aquí pueden dejar las cosas. Entonces lo que estamos suponiendo es que tal vez como que ponen un domicilio genérico que da a este lugar. Aquí las personas que viven en la zona, que pues sí nos hemos encontrado ya a varias, claramente son muchas, pueden poner que este es el centro, aquí les dejan sus pedidos y pues luego ya vienen por ellos. ¿Qué tal? Interesantísimo, homeless que piden por Amazon. Ahora, ¿por qué será que siempre tienen muchas bicicletas aquí? ¿Será que es un problema como de bicicletas abandonadas en Japón? Vean, tiene aquí patinetas también, manubrio. Por aquí esta persona tiene su espejo, ¿no? Acá pues claramente debe ser su cuarto, ¿no? Su habitación. Y todo esto organizado. Tiene acá su ropa secándose. Por aquí su zona de cocina. Chequen, tiene su sartencito aquí, su estufita portátil de gas, agua muchísima, se ha de abastecer acá en los grifos de sanitarios cercanos y demás. Miren, muchísima agua, cassettes VHS, aquí zona como de papelería, bien interesante dentro de todo, como bastante organizado y sí, muchísimas cosas para vender y para reusar. Tocamos puerta en otra cuyo dueño tampoco está y vean, quiero que chequen cómo está súper, pero súper ordenada. Tiene incluso aquí, chequen, su escobita, su recogedor aquí, lo mantiene muy pero muy limpio. Tiene su candado en la entrada de la puerta, tiene aquí todos sus paraguas, sus tanquecitos de gas listos, su agua y estos tapetes como para marcar un camino. Evidentemente también lleva años, pero años esta persona aquí. Tiene sus dos bicicletas aquí, que estas no parecen ser como para vender, no parecen ser realmente como recogidas de la calle, sino que sí son su método de transporte. El espacio indica que lo más seguro es que viva una persona aquí y si es cosa de simplemente caminar, no es como que le estamos rebuscando, es nada más caminar sobre esta calle y te encuentras con más y más. Vean, por ejemplo, acá, tan solo de cruzar tantito, nos encontramos con otra casa. En algunas no está el dueño, en otras sí, en unas te dicen que no quieren hablar, en otras sí te platican, pero sí, difícil encontrarlos, pues no ha sido, ¿verdad? O sea, es como caminas y listo, están aquí, pero bastantes. Ay, es que el material con el que hacen las casitas no ayuda para nada a la situación del calor. Súper, súper caluroso. Uno entiende por qué, vaya, muy tristemente, muchas de estas personas acaban en el hospital por golpes de calor, porque sí, menos de 20 metros más adelante, otro techito, otros rastros. Ah, no, este sí tiene su reja, este claramente no nos va a querer platicar. Su puerta así como con una cobija, sus paredes bien de pared metálica y pues más o menos, a ver, echamos un vistazo así por dentro. Vean cómo incluso tiene unos lockers ahí, no sé si la cámara lo alcance a ver, tiene unos lockercitos ahí. Pero sí, no, esta persona claramente no quiere ser visitada, no. Justo le preguntábamos a otros ahorita si no viene la policía seguido a hacerles preguntas y demás. Y nos dijeron que no, que realmente como que es bien sabido en la colonia, es bien sabido por la comunidad que están aquí. Pero como no están molestando realmente, como que nadie hace algo al respecto. Como que pues dicen, no, pues ahí están, no le molestan a la sociedad, no están haciendo nada pues malo realmente. Simplemente son circunstancias de la vida, entonces pues ahí los dejan. Solamente sí que tristemente cuando hay algún evento público que quieren dar una buena imagen y etcétera, los llegan a desplazar. Pero estas casas, así como las estamos viendo de bien asentadas, son muestra de que llevan larguísimos años aquí. Este es uno de los baños que utilizan las personas sin hogar, así como otros dos que nos hemos encontrado, otro más adentro hacia las casas del vecindario, que esa es una observación que hasta ahorita pensé, y es que al menos las casas a las que hemos entrado, en donde hemos platicado, no huelen mal, no se siente un olor fuerte, como suele pasar en otras comunidades similares, en otros territorios. De igual manera, vean cómo tienen acá su fuente de agua potable. De hecho, hay una planta que trata el agua más para allá. Aquí seguramente es que rellenan las botellas que hemos visto que tienen en las casas almacenadas. Sí, miren, es muy interesante y se los digo yo que la verdad he visitado muchas comunidades del estilo en varios países. Como aquí, dentro de todo, se mantiene, al menos por lo que hemos visto, ordenado, limpio y con necesidades básicas sanitarias. A ver por dentro cómo está el baño. No, pues es que vean, está limpio. Digo, no sé cada cuánto vengan a cambiarlo, a limpiarlo. Ya entramos a 2 baños y los dos han estado así de limpiecitos. Ese es solamente mingitorio, este es para hacer del 2 o para uso de mujeres. Otro baño público más nos encontramos y chequen cómo este tiene incluso papel
de baño. Agua corriente, tienen baño para sentarse y justo aquí enfrente del baño una casita improvisada con una ubicación estratégica para poder ver los partidos de lo que sea que ese hombre está practicando ahí y acceder a un baño limpio que vienen a cambiar periódicamente y hasta le ponen papel. A una caminatita de unos 15 minutos desde donde están las casas nos encontramos con este centro de reciclaje, que es donde la mayoría de las personas vienen a dejar las botellas y latas que recolectan. Acá mismo les pagan en cash, en efectivo, para que puedan cobrar su chamba del día. Debajo de los puentes también de repente hay ciertos campamentos. El dueño de este seguramente también se dedica a la recolección de basura y aquí al menos se mantienen un poquito más frescos, aunque sí que pasa muy a menudo el tren justo por aquí arriba y se pone muy pero muy ruidosa la cosa. Y a ver, dentro de las razones más comunes por las que existen personas sin hogar en Japón están los problemas de apuestas. Aquí es bien sabido que hay mucha adicción hacia las apuestas, personas que se involucran de manera riesgosa con la mafia, con los yakuza, llegan al punto de endeudarse hasta quedar en una situación así sin casa. De igual manera se escuchan a menudo casos de personas que fueron despedidas de sus trabajos, de sus empleos, y como el estar desempleado es considerado una gran deshonra para tu familia, muchos optan por de plano desaparecerse y vivir una vida sin registro, que nadie sepa de ellos. Justo ahora el hombre a quien conocimos, el señor Koji, que por cierto bien amable nos estuvo acompañando de un lado a otro, nos acompañó a refrescarnos a su casa, a su hogar, a tomar un poco de agüita ahí, y nos estuvo platicando un poco sobre su vida, que a ver, si bien él no es homeless, él tiene su casita pequeña, muy sencilla, pero un techo estable. Él tuvo una situación que de hecho nos comentó no es para nada inusual, que se divorció y por cuestiones legales que meten abogados, etcétera, ya la mayoría de sus sueldos, de sus pagos se van hacia sus familias, hacia sus esposas. Entonces es bien impresionante pensar que las razones por las cuales las personas se quedan sin casa, viven en situación de calle aquí, varían muchísimo y rara vez son realmente por alcoholismo, drogadicción, como pasa en la mayoría de los países. Aquí muchas veces es por una cuestión de orgullo, de no deshonrar a tu linaje, a tu familia. Ahora, esto es en las afueras de Tokio, pero si consideramos, por ejemplo, a las personas que viven en situación de calle en la gran ciudad, en Tokio o similares, muchos de ellos las sobrellevan durmiendo cada noche en los conocidos como los net cafés, que ya hemos documentado anteriormente en el canal. Pequeños cuartitos que rentas por horas por una cantidad bastante accesible. Tienes acceso a un baño, a una ducha, etcétera. Y así es como la van llevando. Y estas personas no están en esta estadística de homeless, de vagabundos, según las autoridades japonesas. Entonces ahí es cuando los números se ponen un poco, o de hecho mucho más grandes a los que se reportan de manera oficial. Diferentes mentalidades, diferentes percepciones de la realidad, pero a final de cuentas las mismas consecuencias de estar durmiendo en las calles. Pues ahí lo tienen, una pequeñita probadita de lo que es el tema de los homeless en Japón, un tema que por supuesto es mucho más extenso. Esto es lo que nos alcanzó a documentar en este día. Quiero agradecerte, Kai, de verdad, por abrirme las puertas a este mundo, que de verdad sin ti y tus habilidades con el idioma esto no hubiera sido posible. No, me ha hecho muchísima ilusión, Luisito. Les recomiendo que se den una vuelta por el canal de Kai, que hace entrevistas por las calles de Japón y la verdad muy buenas. Creo que da una ventana muy realista de lo que es la sociedad moderna japonesa, entonces les recomiendo que vayan a su canal. Les dejo el link abajo en la descripción. Y pues nada, eso es todo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.